¿Cuál es el misterio no resuelto más extraño? Siempre me han parecido interesantes los misteriosos niños verdes de Woolpit. La leyenda de los niños verdes de Woolpit se refiere a dos niños de un color de piel inusual que, al parecer, aparecieron en el pueblo de Woolpit, en Suffolk, Inglaterra, en algún momento del siglo XII, quizá durante el reinado del rey Esteban. Los niños, hermano y hermana, tenían en general un aspecto normal, salvo por el color verde de su piel. Hablaban una lengua desconocida y solo comían habas crudas. Con el tiempo, aprendieron a comer otros alimentos y perdieron el color verde, pero el niño era enfermizo y murió poco después de bautizar a su hermana. La niña se adaptó a su nueva vida, pero se la consideraba bastante floja y disoluta en su conducta. Cuando aprendió a hablar inglés, la niña explicó que ella y su hermano venían de una tierra donde nunca brillaba el sol. Según una versión de la historia, dijo que allí todo era verde. Según otra, dijo que se llamaba Saint Martin's Land. Supongo que los niños sufrían algún tipo de deficiencia nutricional, pero la historia es interesante en cualquier caso. Tim Molnar. Me da escalofríos. Joven de Florida, apegado a su familia y a la universidad, lo normal. Un día, en 1984, en lugar de tomar su ruta habitual para ir al colegio, decide conducir 80 kilómetros en dirección contraria. Se detuvo a poner gasolina y continuó. 4 meses después de su desaparición, sus padres recibieron una carta de una empresa de incautación de automóviles de Atlanta, Georgia, en la que se les informaba de que había dejado el coche en un aparcamiento 6 días después de su desaparición inicial. También descubrieron que había vaciado su cuenta bancaria justo antes de marcharse. El 31 de enero de 1996, se emitió un programa sobre misterios sin resolver en el que aparecía Tim Molnar. Un tipo llamado Steven Cool que lo había visto llamó y les dijo que reconocía la ropa de Tim como la que había encontrado en un cuerpo congelado en un lote de bloques de hielo en Neoso, Wisconsin, 10 años antes. Mediante pruebas de Adam, se confirmó que el cuerpo era el de Tim. Así que díganme, ¿cómo este chico de 24 años que estaba increíblemente unido a su familia acaba a 1300 millas de su casa congelado en un bloque de hielo en el Wisconsin? El 4 de diciembre de 1872, un barco británico-estadounidense llamado Mary Celeste fue encontrado vacío y a la deriva en el Atlántico. Se encontró en condiciones de navegar y con su carga intacta, salvo un bote salvavidas, que al parecer había sido abordado de forma ordenada. Nadie sabe qué ocurrió con la tripulación ni por qué abandonaron el barco. Hay dos explicaciones bastante plausibles para el Mary Celeste. Los objetos de valor dejados a bordo sugieren que fue abandonado con prisas y no robado. Además, se encontró una cuerda arrastrándose hacia el agua cuando fue descubierto. Sin embargo, en el camarote del capitán faltaba el equipo de navegación, lo que sugiere una evacuación rápida pero sin pánico. La cuerda sugiere que la tripulación esperaba volver al barco pero temía que estuviera en peligro. Hay dos buenas teorías sobre lo que podría haberles hecho pensar esto. 7 barriles de su cargamento de alcohol estaban vacíos, estaban hechos de un tipo de roble más poroso y probablemente se filtraron durante el viaje. Esto habría llenado la bodega de alcohol líquido y gaseoso. El cuaderno de bitácora recoge varias explosiones menores durante el viaje, lo que parece apoyar esta teoría. Si se acumularon suficientes vapores y se encendieron con una lámpara perdida, un puro, etc., podría haber causado una explosión muy fuerte y ardiente con muy pocos daños reales. Un científico hizo una recreación de la bodega y reprodujo este efecto. Esto pudo haber asustado a la tripulación para que abandonara temporalmente el barco en caso de que se produjera una explosión mayor. Varias de las escotillas de cubierta fueron voladas o desmontadas, tal vez para ventilar la bodega, lo que también apoya esta teoría. La otra teoría es que el indicador de nivel de agua no funcionó correctamente, debido a las reparaciones del barco o a la fuga de alcohol, o a ambas cosas. Esto pudo hacer que el capitán pensara que había tomado mucha más agua de la que realmente tenía, y también provocó una evacuación. Encontraron una bomba de agua desmontada a bordo, lo que apoya esta teoría. Honestamente, el mayor misterio es cómo la tripulación se ahogó en el bote salvavidas o se desconectó del barco, ya que deberían haber estado a la vista de la costa, pero el mar agitado podría haber hundido su bote salvavidas más pequeño. No sé si esto ya se ha publicado o no.
1986. El niño desaparecido de Somosierra, Juan Pedro Martínez. El padre del niño es camionero. Le encargan llevar un semirremolque con una cisterna de ácido sulfúrico de Cartagena a Bilbao, y lleva a su mujer y a su hijo para que sea un pequeño viaje familiar. Cuando pasan por el puerto de Somosierra, el camión es denunciado por conducir de forma errática, y entonces se estrella. La cabaña queda destruida, ambos padres mueren en el accidente, pero el niño aparentemente desaparece de la faz de la tierra. La explicación obvia es que de algún modo, sobrevivió al accidente y se alejó, pero la zona se registró a fondo y no se encontró rastro de él. Algunos han teorizado que el ácido sulfúrico disolvió su cuerpo. Esto tampoco funcionaría, porque llevaría más tiempo disolver un cuerpo, y porque habría dejado rastros. También hay algunos detalles inexplicables e inusuales. Andrés era aparentemente un conductor decente y gozaba de buena salud, y al camión no le pasaba nada. ¿Por qué conducía tan mal, sobre todo por montañas con acantilados escarpados, con toda su familia a bordo? El tacómetro del camión registró una serie de arranques y paradas inexplicables que no coincidían con las pautas del tráfico. ¿De qué se trata? Se encontraron rastros de no en la cabina, sino dentro del tanque con el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Informes no verificados afirman que 2 personas llegaron al lugar antes que los servicios de emergencia y sacaron un pequeño paquete de la cabina. ¿Es esto cierto? Y, en caso afirmativo, ¿quiénes eran y qué hacían? Casi un año después, en 1987, se denunció en Madrid la presencia de un niño que coincidía con la descripción de Juan Pedro. Acompañaba a una anciana y preguntaban por la ubicación de la Embajada de Estados Unidos. ¿Era este Juan Pedro y, en caso afirmativo, con quién estaba y por qué? La desaparición de Brandon Swanson. Volvía a casa de una fiesta y cayó en una zanja. Llamó a sus padres y estuvo hablando con ellos por teléfono porque no estaba seguro de su ubicación exacta. Les dijo a sus padres que estaba en las afueras de una ciudad y fueron a recogerle. Le hablaron por teléfono mientras conducían, pero no pudieron localizarle. Se quedó callado después de decirlo, y no se le volvió a ver. Asa de Grey vivía en mi ciudad. En el año 2000, salió de su casa voluntariamente a la edad de 9 años en medio de la noche el día de San Valentín durante una tormenta masiva. La vieron varias veces caminando sola por una carretera rural y desolada bajo una lluvia torrencial y nunca más la volvieron a ver. Su mochila fue descubierta a kilómetros de distancia, enterrada en una bolsa de basura, un año después. ¿Cómo se convenció a una niña de 9 años para que saliera sola de casa en mitad de la noche, bajo una tormenta, y caminara por una carretera desierta? ¿Cómo es que no ha habido ninguna pista sustancial desde 2001? Alguien que la viera caminando sola en mitad de la noche se paró a hablar con ella o al menos lo denunció a la policía. Creo recordar que una persona paró y cuando lo hicieron ella huyó al bosque. Encontraron un montón de sus cosas en un cobertizo justo en el bosque, lo que demuestra que estuvo escondido allí durante un tiempo. Esa persona informó a la policía y así pudieron saber en qué parte de la carretera fue vista por última vez. Aquí hay una jodida salvajada que leí hace poco. Arnold Archambault, 20, Ruby Brugier, 19, y Tracy Dion, 17, conducían por la reserva india de Yampton Sioux, en Lake Andes, Dakota del Sur, el 12 de diciembre de 1992, cuando perdieron el control y se estrellaron contra una zanja helada y volcaron. Tracy, prima de Ruby, describió cómo vio a Ruby salir del vehículo por la puerta del copiloto y, mientras Tracy se acercaba a la puerta, Ruby aparentemente la cerró tras de sí, dejando a su prima en el coche. Cuando llegó la ayuda, Ruby y Arnold no aparecían por ninguna parte. La policía inspeccionó los alrededores y la zanja del lugar del accidente, pero no encontró nada. Varios meses después, en marzo de 1993, el cadáver de Ruby, en avanzado estado de descomposición, apareció a unos 15 metros del lugar del accidente. Para hacer las cosas aún más extrañas, el cuerpo de Arnold fue encontrado a 15 pies del de Ruby, sumergido en el agua pero, curiosamente, apenas se había descompuesto. De hecho, su ropa ni siquiera estaba congelada en el suelo. A pesar de que la policía buscó en los alrededores numerosas veces durante meses, no habían visto el cuerpo de Ruby ni el de Arnold. Incluso se encontraron restos de pelo de Ruby a lo largo de la carretera, que no pudieron permanecer allí y pasar desapercibidos durante 3 meses.
Además, un testigo que pasó la prueba del polígrafo afirmó haber visto a Arnold en una fiesta de Nochevieja, 3 semanas después del accidente. Eso es lo que lo hace tan misterioso, plantea tantas preguntas. ¿Fueron causas naturales? ¿Juego sucio? Si una persona secuestró a Arnold y Ruby, ¿por qué el secuestrador no encontró a Tracy en el coche y cuáles son las probabilidades de que alguien se encontrara con el accidente de madrugada en una zona relativamente remota y pudiera secuestrar a Arnold y Ruby? ¿Cómo es posible que las fuerzas del orden no se percataran de un cuerpo en descomposición durante meses a unos 75 pies de distancia? Si Arnold sobrevivió al accidente, ¿por qué se encontró su cuerpo en la zanja en otro estado de descomposición? Es tan extraño. ¿Conoces historias de misterios sin resolver? Deja tu comentario y suscríbete para conocer los misterios más extraños.